¿Sirve un recibo de dinero para demostrar la adquisición de tierras ejidales? Es el tema de hoy. Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 66 91 13 70 43. Repito, 66 91 13 70 43. Te puedes comunicar desde cualquier parte del país y también desde el extranjero, agregando más 52. En ese número puedes plantear tu caso, tu problema, tu asunto, incluyendo también para abogados y abogadas, para una segunda opinión. La atención por la asesoría tiene un costo de honorario, es por el tiempo que se te dedica, es por la atención y la experiencia. El costo es simbólico en comparación con lo que puede valer lo que está en riesgo en un juicio. En ese mismo número también puedes cotizar, de hecho, en cuánto te saldría la asesoría. Y también puedes solicitar que te integren a uno de los grupos de WhatsApp, donde se intercambian preguntas, opiniones, todo relacionado con lo agrario. Y si te interesa algún diplomado, algún curso de lo agrario, puedes preguntar cuáles están disponibles. También está en Facebook el grupo Derecho Agrario, donde puedes exponer de manera gratuita tu asunto. Y entre todas y todas procuramos ayudarte o asesorarte. Esto es una comunidad valiosísima a nivel nacional. En YouTube está el canal Ramón Herrera Chela. Con cualquier tema que te interese, de la abogacía agraria, justicia agraria, derecho agrario, derechos y obligaciones de integrantes de ejido, puedes teclear, escribir la palabra, la frase, y enseguida agrégale Ramón Chela y te van a aparecer los videos que tratan el asunto que andas buscando o que tienen relación con el mismo. Y en esta ocasión el tema es si acaso tiene alguna validez o puede servir un recibo, esa constancia de haber entregado una cantidad de dinero, pues para demostrar que adquiriste tierra ejidal o comunidad. Ojo aquí, es un tema complejo, en el sentido de que en la realidad existen muchos recibos de dinero y van a seguir existiendo, pero legalmente ninguna parte de la ley agraria lo señala, ni tampoco el código supletorio de la ley agraria. De entrada, se necesita definir si ese recibo es con motivo de la adquisición, de la enajenación onerosa, de la compraventa, de la cesión a cambio de un pago, ya sea de un solar, de tierra de uso común o de parcela. Y a su vez, si esa tierra ya está regularizada, si ya cuenta con un título de propiedad o un certificado parcelario o un certificado de derechos sobre tierras de uso común, o en su caso es tierra irregular, que sin duda la operación también es irregular. Y por ahí viene otra variante, si acaso es producto de un trato, así casi de palabra informal, o un contrato, y que sea el contrato correcto y que se reúnan los requisitos indispensables, o también de un convenio. En materia agraria existen los convenios, y de los convenios también pueden derivar pagos de dinero, entregas de dinero, y consecuentemente pues un recibo. Otros factores que deben de evaluar. Si acaso el recibo es el único documento que existe con motivo de esa operación, de ese trato, de ese contrato. Y ese recibo puede representar un hecho que ocurrió, un acto que se suscitó, o una explicación de palabra de que compré, de que adquirí. Entonces puede ser un solo documento suelto y ese es el único pues que quedó por escrito, el recibo como constancia. O en su caso
si ese recibo es parte de diversos documentos, como bien puede ser un contrato de enajenación onerosa, un contrato de compra-venta, un contrato de hecho de arrendamiento, si es parte de otro documento, tal vez hasta más importante que el propio recibo. Insisto mucho en el punto, y si acaso ese documento es el correcto, si es el instrumento legal, como le decimos los abogados, es decir, el correcto que se haya utilizado. Hay variantes, puede ser una constancia, puede ser un contrato, puede ser un convenio, incluso hasta puede ser un acta de asamblea de la que se deriva esa entrega de dinero. Porque si es el documento correcto, ese recibo adquiere validez legal. Pero si es un documento incorrecto, es decir, que no fue un contrato de enajenación, sino que hicieron un contrato de cesión y la cesión es incorrecta para el tipo o el objeto que pretendían en el contrato, pues ahí habrá problemas. Y el recibo sí sigue sirviendo, pero para otros efectos que en un rato más voy a explicar, pero ya no tanto como para demostrar que se adquirió X parcela o solar. En pocas palabras, disminuyen las posibilidades de adquirir la tierra legalmente cuando se utilizó el instrumento legal, el documento incorrecto. Llámese contrato, convenio, trato, pacto o hasta una mera constancia. Y también otros tipos de situaciones que debes de considerar cuando se esté tratando el tema de un recibo de dinero es que si con ese documento se intenta demostrar, probar o acreditar un pago sobre un trato que se hizo, un pacto, un convenio, un contrato. Y a veces ese recibo también puede servir para justificar una posesión irregular de un solar irregular, de una parcela, de una fracción de parcela. Es nada más para justificar. Y desde luego que el documento en sí, el recibo, no hace prueba plena. Hay que reforzarlo con otras clases de pruebas. Y también el recibo de dinero te puede servir para demandar, para reclamar como pretensión, como prestación, la devolución del dinero que precisamente con el recibo estás demostrando que entregaste. Y bien puede ser un solo recibo o puede ser una serie de recibos. Y ya dependiendo de la situación en especial, se puede determinar si también vas a reclamar algún interés legal en su caso. Un recibo, pongan mucho atención a este punto, puede probar la buena fe con la que actúa tal vez el que entregó el dinero o en su caso quien lo recibió, o en su defecto la mala fe con la que se entregó ese dinero o la mala fe con que se exigió ese pago o se recibió ese dinero. Mucho depende del contexto, pues aquí estoy dando a conocer las variantes que pueden suscitarse con motivo de un recibo o de dos o más recibos de dinero. De modo que ante estas variantes, pues sin duda el valor legal, los efectos jurídicos, las consecuencias legales de un recibo pueden variar. Por ejemplo, puede tener nula validez, ninguna validez, pues en pocas palabras. Ya sea que el recibo no es el original, lo perdieron, no lo encuentran, se lo robaron, se deterioró y no nos cuenta con una copia simple. O no lo firmaron las personas correctas. A veces da el caso de que alguien que compró una fracción de parcela la revende a su vez esa fracción o la vuelve a dividir la fracción y entrega un recibo de pago de dinero. Luego viene el dueño de la parcela o el titular de la parcela a reclamar esa fracción y quien entregó el dinero dice: es que yo ya pagué por esta fracción, por ese terreno. Sí, pero le pagaste a la persona equivocada.
te firmó el recibo la persona equivocada. Ahí es un ejemplo, pues. En otras ocasiones, un recibo de dinero puede tener un valor relativo. Es decir, a veces sí puede tener cierto efecto legal, cierto compromiso legal, o puede obligar o comprometer a quien firmó entregando el dinero, o sobre todo a quien recibió el dinero y entregó ese recibo. Y otras veces un recibo sí puede ser contundente, puede tener mucho valor legal, pues. Sobre todo, insisto, si ese recibo es parte de un contrato, que bien puede ser un contrato de enajenación onerosa, un contrato de compraventa de un solar con título de propiedad, de un contrato de compraventa de una parcela que adoptó el dominio pleno, es decir, que es propiedad privada, o que derivó de un acuerdo, de un convenio, de un acta de asamblea o un convenio ante el Tribunal Agrario. Y hay más factores que influyen en relación a un documento que representa pues ese recibo de dinero que queda como constancia. Por ejemplo, que si el recibo es llevado a un juicio, a un litigio, a una demanda contenciosa, ya sea al Tribunal Agrario, puede que los involucrados en relación a ese recibo de dinero, pues acepten los hechos o acepten el recibo de manera total, o de manera parcial, o de plano nieguen. Y precisamente si niegan que es esa cantidad, si niegan que las firmas no son las que ellos plasmaron o que nunca firmaron, pues se puede reforzar ese recibo pidiendo, por ejemplo, la confesión de hechos narrados en relación a ese recibo, o la testimonial, sobre todo si quien firmó ese recibo, aunque sea de testigos, no son partes en el juicio, o la ratificación de contenido y firma, tanto para quienes son parte en el juicio y para quienes no son parte en el juicio, pero que tienen relación con el recibo de dinero en cuestión. Y si acaso lo alteraron el recibo, ya sea de manera total o parcial, le cambiaron la cantidad, la fecha o el objeto del por qué se estaba entregando ese recibo, también esa variación total o parcial va a influir de alguna manera en la sentencia de algún expediente donde se haya presentado. Y también, ¿por qué no? También hay recibos falsificados, fabricados a modo. De hecho, por lo general, con tiempo posterior, en las que ocurrieron los hechos donde se pudo haber entregado cierta cantidad de dinero. Y quien asegure que ese recibo está falsificado, que es falso, tiene la obligación de demostrarlo. Y se demuestra con pruebas periciales en materia agraria. En este caso, la prueba en dactiloscopía respecto a la huella digital que pudiera aparecer en el recibo, o en especial la grafoscopía, que en ocasiones le llaman caligrafía, respecto a la firma o el nombre, o incluso la letra, si todo el recibo se hizo a mano o manuscrito. O también está la prueba en documentoscopía, para demostrar que pues el documento completito está falsificado. Y para este tipo de situaciones donde un recibo se convierte en un problema o es parte de un problema, ya depende también la naturaleza del problema legal que derivó. Puede ser competencia exclusiva del Tribunal Unitario Agrario, sobre todo si la tierra está sujeta a la ley agraria. O puede ser también competencia del Ministerio Público o la Fiscalía, si sobre todo deriva de delitos, de fraude, de falsificación de documentos, de abuso de confianza. O del juez civil, si es la naturaleza de un contrato del que derivó ese recibo y que el contrato implica pues tierras que están sujetas a la legislación agraria, o que adquirieron el dominio pleno pero pues tienen un origen agrario, el estatus legal o el régimen legal de la tierra. Otro factor que deben de considerar es de que si en el momento en que se expidió ese recibo, realmente quien asegura que entregó ese dinero
tenía la solvencia económica, tenía el dinero disponible, pues, como para haber entregado ese dinero en esa fecha por ese motivo, por esa enajenación, por esa cesión, por ese usufructo, por ese arrendamiento, por esa compraventa. ¿Y cómo lo va a acreditar? Conclusiones. Pongan atención también a las conclusiones, muy importante. Nunca, jamás suelten, entreguen un recibo, sobre todo si este es original. Si ahí viene la firma en puño y letra o en original. Porque son documentos únicos que si te los pierden, que si los extravían, que si lo deterioran, que si lo arrancan del expediente, ya no los vas a volver a recuperar ese recibo. En serio, tengan mucho cuidado y sigan esta recomendación. Porque a veces me plantean casos donde le digo, ¿y el recibo dónde está? Es que se lo dio un abogado y ya no me lo devolvió. Es que lo entregué en el expediente, pero lo maltrataron, se desapareció. Y ahora que ya desapareció el recibo original, pues está más complicado el problema. En dado caso, el recibo, llévenlo con un notario público y que le saque una copia certificada o notariada, como luego se dice, de ese recibo. Y lo que es la copia certificada, esa sí entreguen. Eso sí, exhíbanlo, ofrézcanlo como prueba. O, si es el caso que la autoridad donde lo vas a presentar tiene facultades para cotejar un documento original, pues que te lo coteje y que te devuelva el original. Y si de plano te dicen tienes que exhibir ese recibo en original porque va a ser motivo de estudios periciales, pues adviérteles, o mejor dicho, pídeles que lo que es el recibo original lo guarden en el secreto del tribunal, que es como una caja fuerte, y que en el expediente nada más obre una copia simple o cotejada o certificada por el propio tribunal. Esto para resguardar el documento original, insisto, porque casi siempre es un documento único, que no obra en ningún archivo, que no obra en ninguna otra parte, más que el que lo trae en su poder en la mano. Un recibo, otra conclusión, un recibo de dinero no te hace dueño de la parcela, eso es un hecho, pero sí te puede servir para pelear, para demostrar, para retener, para que te entreguen tierra, ya sea en calidad de titularidad, es decir, que si demostrases que se llevó a cabo con todas las de la ley, por ejemplo el contrato de enajenación onerosa, el artículo 80 de la ley agraria, con el recibo demuestra que si pagaste, pues ahí está, adquieres la titularidad. O si es un solar que ya cuenta con título de propiedad, pues demuestras que si cumpliste con el pago de la compraventa, hay posibilidades de que te entreguen la titularidad, propiedad. O si la tierra es irregular y nada más estás peleando la posesión, pues puede que el tribunal en sentencia te conceda la sentencia a tu favor, la resolución de que tienes el mejor derecho a poseer, o en su caso a seguir poseyendo. Sí, a tener la posesión, nada más de cuestión de que confirmara. O de plano, recuperar por lo menos lo que pagaste y que demuestras con ese recibo. Como luego dicen, pues de lo perdido lo hallado. El dinero que entregaste, por lo menos que te lo devuelvan. Ya también hay que pelear si a esa parcela, si a ese solar le construiste, le invertiste, le ampliaste. Hay que acreditar eso también para que el Tribunal Agrario, por ejemplo, le ordene a tu contraria de que te pague esos montos de dineros que resulten del cálculo de los conceptos que te estoy planteando. Y el más importante de los consejos de este video, en serio, por tu bien, siempre que entregues dinero, independientemente de la cantidad, si es poquito, más o menos, mucho o muchísimo dinero, siempre pide que te firmen un recibo, puño y letra. Es necesario también que te escriban a mano el nombre de la persona que está recibiendo. Es más difícil falsificar el nombre manuscrito que una firma, que es una rúbrica. Entonces siempre pide que te firmen el recibo, independientemente
Si el dinero lo vas a transferir vía electrónica o si lo vas a depositar en una cuenta del banco, ya sea por caja o por cajero, o si vas a entregar un cheque o en efectivo, siempre pide que te firmen un recibo, el monto, la fecha, el nombre de la persona que te está recibiendo y el concepto o motivo por el cual estás entregando ese dinero. Yo sé lo que te digo, pídelo. Si es necesario, cómprate un cojín y tinta y que también le estampen la huella digital, más el nombre hecho a mano, que es más difícil de falsificar. Y la persona que va a recibir el dinero no tiene por qué negarse, si están todas las cosas derechas, si todos están actuando de buena fe. Es el consejo que te doy para que disminuyan los riesgos de los tratos, contratos, pactos, convenios, del que deriva la entrega de dinero, y consecuentemente se ocupa una constancia que tenga valor legal si esto se convierte en un futuro en un problema o en un desacuerdo. Y no tanto con la persona que te recibió el dinero, sino con la viuda, con los hijos o quien asegure que heredó, que es el sucesor, que es el nuevo comprador, que es el nuevo dueño de esa tierra por la que tú ya pagas. Es por ese motivo, para que le acredites al tribunal la buena fe con la que entras a poseer o estás intentando adjudicarte la titularidad o propiedad de una tierra, en un ejido o en una comunidad. Son temas que no están regulados en la ley agraria, en ninguna legislación, pero son problemas tan recurrentes, tan modernos, y pues toca compartir parte de la experiencia que tiene uno en esto, pues para retroalimentarnos, de modo que si también tienes por ahí algún punto de vista, alguna experiencia, alguna opinión, a favor, en contra, plantéala. De esa forma nos podemos ayudar más todas y todos. Mientras tanto, pues nos vemos en el siguiente video de la serie.